que la mayoría, por no decirte que todos esos niños tienen una familia que no puede hacerse cargo por diferentes situaciones. De que van a dar a lugares donde quién sabe qué les hagan, o que a lo mejor personas que simplemente están interesadas en obtener el ayuda, de Económica, gobierno. ujú. ¿Tiene que ser como requisito que tienes que estar en pareja para adoptar o tener a un menor de acogida? Que hacen, pues, como una olla de presión, ¿no? De repente hay estos desbordes de frustración, de ira, de enojo, y llegar y abrazarlos y decir: "Mi amor, tranquilízate, todo va a estar bien", ¿no? Pero esa frase yo sí creo, coincido 100% con ella, no somos pro vida, somos pro parto. Voy a tener a mi bebé, pero la verdad no lo puedo cuidar y yo sé que ustedes están intentando tener hijos y todavía no los pueden tener. Entonces, pues, para que este niño no se quede, y ellos fue como de sí. Sacaba su manita abajo de la puerta pidiendo comida. No. Año y medio de edad, y se me enchina y de repente es bien difícil imaginarte a una menor de 1 año y medio que no tiene la culpa de nada haciendo Viendo lo la manera de necesario sobrevivir. para sobrevivir. Hola, bienvenidos a Entre Nosotras Podcast. Soy Géminis. Y yo soy Andy, y juntas creamos este espacio para charlar sobre todo tipo de temas que nos interesan y nos apasionan. Así que prepárense para una conversación entre amigas. Y recuerda que todo lo que se habla aquí ¡Se queda entre nosotras! Este programa es patrocinado por Hotel y Eventos Estancia Villarreal, Tequila El Triángulo, Productos Orfi, Bayash Outland, Gasolinera Lupita, Traite.mx, Carnes y Mariscos La Loba, AFC, Adi Fried Chicken, Civisa, Trámites Migratorios, ATC, Aceros y Tubulares de la Costa. Cooperativa Financiera Cristóbal Colón. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Entre Nosotras Podcast. Quédate con nosotros porque esto se va a poner buenísimo. Así es, bebecinis, gracias por estar con nosotras, por tu apoyo en cada video, déjanos tus comentarios, tu like, también ayúdanos a compartir, y de hecho hay una nueva función para creadores relativamente pequeños en YouTube que se llama hypear, ¿no? ¿Sí se llama así? Tú le das en los comentarios, deslizas un poquito hacia tu derecha, no, izquierda, perdón, y te sale la opción de hypear. Puedes hacerlo hasta 3 veces por semana y eso ayuda a colocar en un rating o en un rango de los más hypeados de YouTube y nos ayuda a llegar a más contenidos o a más personas, vaya. Entonces, si nos ayudas a hypear ahí de vez en cuando, hasta 3 veces por semana, muchas gracias. Y pues ahora sí, vamos a comenzar con el episodio de hoy. Ya en el título se pueden dar cuenta que es algo serio, ¿no, Géminis? Así es, el día de hoy tenemos a una gran invitada con este tema, que es un tema sensible, importante. Claro que leemos a toda nuestra audiencia y como ustedes nos lo están pidiendo, hemos cambiado un poquito el formato. Vamos a hacer formato más serio y formato también de risa. Vamos a meterles un poquito de todo y espero que les guste. El día de hoy está con nosotros Yaneli Corazón. Cortés. Cortés Cepeda, sí, sí, Así, sí. es que por cierto, ahorita ya estábamos platicando que las dos pensamos que Corazón era su apellido, pero no es su apellido. No, es mi nombre, Yaneli Corazón Cortés, para servirle, mucho gusto. Y les doy muchas gracias por la invitación, por abrir el espacio para hablar de estos temas que son tan sensibles y que a la vez, pues es importante tomar responsabilidad en ello. Así Muchas es. gracias. Gracias a ti, Yaneli, por estar aquí. Ella es psicóloga y ella ha trabajado ya bastante cerca del tema que hoy vamos a hablar. Ella estuvo trabajando para diferentes orfanatos, también ha trabajado para instituciones pues legales, o cómo lo podemos decir. Estuve trabajando en Casa Hogar San Ujú. Isidro por 3 años aproximadamente. Hace 2 años renuncio. Y bueno, anteriormente, como parte del servicio en psicología, estuve en el Hospital del Grullo, en el área de violencia intrafamiliar, pero en sí, estuve en Casa Hogar, en el área de trabajo social. Trabajo social. Ajá, ¿y qué se encarga de eso? Bueno, es el vínculo que hace Casa Hogar con las responsabilidades del niño en el sentido escolar, en la parte legal, ¿no? Estar en contacto con las dependencias, con su DIF, hablar, preguntar, que el niño reciba atención médica, como esta parte operativa que un niño Claro. necesita. Y a lo mejor en este momento le saca de onda el título del video, Niñez sin voz, de que, caray, ¿qué vamos a decir o qué? Y bueno, yo quise elegir un título que fuera un poquito más así como de, ¿qué ondas? ¿Por qué sin voz, no? Y es que
precisamente ahorita que ya nos está empezando a entrar en contexto, Yaneli, de que has trabajado en estas cuestiones, y lastimosamente los niños, siento yo, pues, que muchas veces son quienes más sufren a la hora de hablar de quedarse sin hogar, de quedarse en un abandono, porque básicamente ellos viven lo que los adultos decidimos por ellos. Ahora vas a estar aquí, ahora te voy a mandar a no sé quién, ahora no sé cuánto, y se entiende obviamente que ellos no tienen ahorita la capacidad de valerse por sí mismos, pero muchas veces no nos adentramos a ver cuáles son las reales necesidades de esos niños, cómo podemos ayudarlos realmente, no solamente, ay, bueno, ya los separamos del lugar de violencia y creemos que ya, están libres de violencia, y no. Entonces el trabajo no termina ahí, vaya, ¿no? Entonces, hoy vamos a platicar de esto, ¿y qué te parece si nos adentramos con la primera pregunta que a lo mejor puede sonar un poquito general, pero ¿qué entendemos por abandono infantil, no? En sí es un tema serio porque se tiene como esta creencia de que los niños llegan a casa hogar porque o sus padres fallecieron o porque no tienen una familia o porque no están, ¿no? Que No se hay quedaron alguien que, solos, ajá, vaya. que se quedaron solos o no hay alguien que los respalde. Pero en realidad es que la mayoría, por no decirte que todos esos niños tienen una familia que no puede hacerse cargo por diferentes situaciones y eso los pone en un estado de abandono, ¿no? Es decir, no son niños que son abandonados por el destino, por la vida, sino porque sus papás no pueden hacerse responsables de ellos, ¿no? Y hay Ujú. abandono tanto físico como de negligencia a nivel que no es cuidado su salud, que no reciben atención escolar, por ejemplo, niños ya de 8 o 10 años que nunca han ido a la escuela. eh, Son diferentes tipos de abandono los que están Ujú. viviendo. Incluso, fíjate, yo te puedo decir que en la actualidad, creo que en las infancias en general, a que tengan su mamá y su papá y estén en su casa, hay mucho abandono infantil en el sentido que el estar presente no solamente es vivir bajo el mismo techo. Muchas Claro. veces abandonamos a nuestros hijos, no sabemos quiénes son sus amigos, qué están haciendo en internet, cuáles son sus gustos, ni su color favorito. A veces ni Ujú. siquiera sabemos cómo se llama su mejor amigo o su mejor amiga. Entonces, estamos hablando de que hay abandono como Desde muy casa, interno, ¿no? muy Ujú. sistematizado desde casa, exactamente. Sí. Fíjate que en estos días justo acabo de escuchar una plática, una persona hacía esa referencia, ¿no? Que le tenemos una deuda a la niñez en el sentido que a nosotros, por ejemplo, quizás nos tocó jugar en el patio de la casa, nos tocó Ujú. jugar en la calle con los vecinos, nos tocó ir a la escuela solos y no pasaba nada, ¿no? Ahorita los niños actuales ya no pueden hacer eso, ¿no? Ni Ujú. siquiera hay casas con un espacio amplio para jugar Ujú. y las que los tienen muchas veces no juegan porque ya hay otros intereses. Y por otro lado, pues toda esa inseguridad, toda esa violencia que se vive a nivel que los niños lo están escuchando. Y como bien dices, Andy, también como papás, la música que escuchamos, Ujú. lo que les ponemos, los videos que les permitimos que vean. Entonces, desde ahí también hay una gran responsabilidad hacia esas infancias, ¿no? Que a lo mejor no saben que las infancias pueden ser diferentes y simplemente están viviendo lo que les está tocando vivir, ¿no? Ujú. Sin esta orientación o sin esta guía de algo más consciente o más respetuoso para ellos. Ahorita mencionas, Janely, que hay muchos niños que no es que lleguen directamente porque no tengan familiares Ujú. o porque no tengan alguien que vele por ellos. Entonces, ¿cómo es que llegan a casa hogar? Casa Hogar se lleva a través de DIF. Todos los Ujú. niños son recogidos o intervenidos de DIF. Tienen una dependencia, es decir, el proceso es alguien levanta una denuncia o presenta una queja ante DIF. Hablamos de DIF porque ahí está la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Ujú. Se, sus siglas son PPNNA y esa institución se encuentra dentro de DIF. Es un grupo de abogados, psicólogos, trabajadores sociales que se encargan justo de las niñez, de los niños y adolescentes, ¿no? Entonces, puede ser que algún vecino, algún maestro, algún médico detecta a un niño que puede estar viviendo Violencia. algún tipo de violencia, Ujú. ajá, entendamos la violencia como física, emocional, económica, sexual, algún tipo de violencia Ujú. y se levanta un reporte, el DIF investiga, toma cartas en el asunto, si considera que el niño está siendo vulnerado de sus derechos, lo recogen y lo llevan a una institución, ¿no? A una casa hogar o a un orfanato que les pueda brindar este espacio de seguridad,
en lo que la familia resuelve si se va a poder quedar con el niño o no, o qué va a pasar. Yanel, ¿cuáles son las banderas rojas que presenta un infante si está siendo violentado de cualquier manera? ¿Cuáles son las generales? Pues puede ser tanto el descuido físico, de repente la desnutrición, que puede ser muy marcada, niños que no tienen un lenguaje desarrollado, que nos dice que a lo mejor no están asistiendo a la escuela, a lo mejor que no son sociables o que los tienen encerraditos en algún lugar, niños con una marcada, como a nivel emocional, no tienen este desarrollo, esta fluidez, esta cognición de un niño con el desarrollo esperado a su edad. No sé si me doy a entender. Sí, sí, sí. Alguien que no se sabe relacionar como tal con los demás niños, o que, Podría no, ser, o que se ajá. aparta. Que por cierto, sin mencionar las más evidentes, que lo veamos muy golpeado, que siempre está Claro. moreteado, que siempre está... yo fíjate, te voy a contar algo. Ujú. Me acuerdo que cuando yo estaba niña, ahí en mi colonia, habían unas niñas que siempre las veíamos, pues lo más común era verlas sucias, ¿no? Ajá. Pero tú dices, bueno, la mayoría de los niños andamos en la calle, andamos, pero ellas iban con su uniforme sucio, iban sucias, y llegué a verlas un tiempo, una temporada, prácticamente, y eran niñas de que estaban peloncitas. Pelonas y pelonas y pelonas. Y todos le decían: "¿Por qué están así?", ¿no? Le decíamos así, y así como que les hacían obviamente bullying en la El bullying, escuela y claro. así como es una violencia que es como una bola de nieve. Empieza en Ujú. el hogar, luego los niños, los demás lo notan y así, ¿no? Y ya después, ya de grandes y todo, nos enteramos que obviamente vivían mucha pobreza y mucha violencia en su casa. Y Claro. la razón por la que Estaban peloncitas ajá, era por los porque los piojitos. piojitos no Claro. tenían como manera de, pues, un tratamiento, un champucito o algo, lo que sea, Ujú. no, lo que hacían era pelarlas como para no lidiar con Raparlas. ellas, o no sé, pero Sí, 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 sí sí. me acuerdo que para mí fue como decir: "Ay", lo que nos daba risa en la escuela y pensar que eran niñas que sufrieron mucho en su Sí, infancia. sí, sí, sí. Y es común, pues, o sea, porque es, al final de cuentas, ante esa situación, por ejemplo, de piojitos, se requiere mucha atención, ¿no? Y muchas veces es lo que menos tienen esos niños, atención. Ujú. Entonces, pues la salida fácil es esa, ¿no? Por un decir. Sin embargo, las consecuencias que eso trae o acarrea, pues es muy complicado. Sí, claro. Fíjate que ya ahorita que estamos mencionando de esto, eh, yo quisiera preguntarte, no sé si a grandes rasgos, obviamente no podemos, especificar mucho obviamente por cuestiones de privacidad de las vidas de las personas, pero yo quisiera saber si aquí en Autlán por lo menos es algo que esté muy marcado, más o menos, no, o sea, a nivel a lo mejor, ¿Como regional? ajá, regional, ¿Qué parte? de la ¿Como violencia el hacia los abandono? menores y el abandono infantil. Sí existe, o sea, sí existe, sí hay casos, claro que la Procuraduría tiene mucho trabajo en ese sentido. Sí sucede, se da muchas veces por drogadicción de los padres, por pobreza, como bien tú lo dijiste, y nos estamos yendo como a un extremo, pero a lo mejor hay otro extremo que son los niños que viven abuso sexual infantil, ¿no? Que a lo mejor no necesariamente tienen marcados estos signos, sin embargo, están viviendo ese tipo de violencia en casa, ¿no? Que de repente, Sí. fíjate que como vivimos en una región relativamente donde casi todos nos conocemos y Ajá. si Ujú, nos conocemos al que conoce a fulanito, pensamos de repente que no existe porque no es en el núcleo en el que nos movemos. ujú, Pero tú ujú. que has trabajado tan de cerca con los infantes, ¿nos podrías compartir cómo es normalmente la vida de un niño en casa hogar? ¿En qué lugar? Sí. Creemos que no existe, respondiendo a la primera pregunta, porque creemos que conocemos a toda la gente, sin Ajá. embargo, hay una parte vulnerable, ¿no?, del municipio que a lo mejor ellos mismos tampoco tienen voz, ¿no? Ahorita hablamos de los niños, pero muchas veces los papás tampoco tienen esa voz para pedir ayuda o ni siquiera para saber que pueden ser ayudados, ¿no? Ujú. Y la segunda pregunta, respondiendo cómo es un día normal en un albergue, bueno, se levantan temprano, hacen una oración, hay una capilla dentro del albergue, en este caso de Hogar San Isidro, y se hace una oración y se hace el desayuno. Desayunan, luego se van a hacer sus tareas, todos los niños asisten a la escuela, todos los que tienen nivel escolar, hacen tareas, los que les dejan en la escuela, hacen algunas otras actividades, estudian y después de un ratito salen a jugar
para un tanto a las 12 del mediodía ir a bañarse para arreglarse para ir a la escuela, ¿no? Se bañan, acomodan su mochila, se meten a comer y a las 2, poquito antes de las 2, todos se van a la escuela. Salen a las 6, regresan, ven la tele un ratito, se van a cenar y a dormir. El horario de dormir ahí es relativamente pronto, entre 9, 8:30, 9 se están durmiendo y al día siguiente es igual. Todo es muy rutinario, justo porque necesitan esa estructura, pero también pues está la parte complicada, ¿no? ¿Dónde está aquella recreación? O... Y aquella figura que les da amor, que los entiende, que los cuida. ¿Cómo repercute todo esto en la vida de un niño que está en un orfanato? O sea, ¿cómo actúan? Es muy, muy, muy complicado porque lo que ¿Saben, vive... ¿Saben ellos que están abandonados como tal o que la situación que viven, la están conscientes los niños? Sí, 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 y muchos no. Es decir, los niños saben que tienen una familia, ¿no? Y de hecho esa es una de las partes difíciles, porque los niños en sus oraciones piden por sus papás, piden por sus abuelitos, piden por esas personas que los están quieren. afuera, ajá, que ellos quieren y Diosito, por favor, que estén bien o que vengan a verme. Esa es una parte muy dura que ellos viven, lo saben. Y viven también esta parte que es la resignificación del trauma, es decir, viven abandonados por sus papás, luego, por ejemplo, si su DIF no es muy responsable, viven abandono también de parte del DIF, y luego, por ejemplo, si a las trabajadoras nos están cambiando, pues sufren un abandono también Se por parte encariñan de con sus... alguien y Ajá, luego ya no y luego está. esa persona se va, o si alguien va a visitarlos y de repente ya no va, pues es decir, es como una vivencia que se está repitiendo, ¿no? Cuando hablo de DIF en tema general, no hablo solamente del DIF de Oakland, porque Casa Hogar tiene niños a nivel regional, ¿no? Es decir, bueno, no sé en la actualidad si todavía tengo, porque les estoy hablando de hace 2 años, pero había niños de Tlajomulco, de Guadalajara, de Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, El Grullo, Guzmán. ¿De Entonces, cuántos infantes hablamos? Y yo quería preguntar cuántos, pero me refiero también a las edades, ¿desde qué edades hasta qué edades? pues han llegado niños recién nacidos, han llegado niños de meses y la edad máxima para estar ahí son 18 años, aunque por reglamento creo que lo disminuyeron a 10 o 12 años en el caso de la institución que tenemos aquí, por cuestiones de que adolescentes ya es más difícil el trato y el cuidado. Sin embargo, sí es como una edad muy amplia, una gama muy amplia de edades. Y eso también sucede porque en zona metropolitana, por ejemplo, los albergues tienen una restricción de edad. Por ejemplo, eh, X albergue solo acepta niñas. Ah, muy bien. X albergue solo acepta niños. O X albergue niñas y niños de 1 a 5 años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esos niños que vienen en grupo, ¿no? Que son 5 hermanitos, que si se quedan en zona metropolitana se tienen que separar para poder estar albergados. Se vienen aquí a Outland, se reciben a todos y es la forma en la que se siguen manteniendo unidos. Ajá. Entonces, por eso es que de repente hay afluencia de niños foráneos, por así decirlo. Yaneli, fíjate que yo he visto mucho malamente, pues, lo que nos informa a veces es lo que nos desinforma, en películas, series y demás, que pasa mucho de que te muestran la historia de un niño que viene de un orfanato, que viene de así, ¿no? Y muchas veces lo que tienes la idea, pues, de que cuando los adoptan o les consiguen un hogar temporal, pues es un lugar de mucha violencia, ¿no? O sea, esa es la idea general que yo tengo, de que van a dar a lugares donde quién sabe qué les hagan o que a lo mejor personas que simplemente están interesadas en obtener la ayuda de Económica, gobierno ajá. o algo y entonces, pero ¿eso es cierto o no es tan fácil a ser ¿cómo se dice? Como hogar temporal de un niño? ¿Cómo funciona este trámite? No es tan fácil y no todos son así, ¿no? Es decir, ese trámite empieza cuando una familia decide abrir las puertas de su casa para recibir a un menor. Esta familia hace el trámite ante la Procuraduría. Este trámite es para asegurarse que son familias, se les hacen estudios psicológicos, económicos, visitan su domicilio, tienen que presentar una serie de pruebas para certificarse como familia de acogida.
Este trámite en sí puede durarse 1 año a lo mejor, o dependiendo de cómo la persona interesada agilice ese trámite. Ujú. Y se supone que una vez teniendo al niño, existen visitas domiciliadas al domicilio, claro, junto para ver la convivencia de ese Mm. menor, ¿no? Lo que se pretende, claro, es que el niño siga viviendo violencia, aunque por otra parte, ese proceso de adopción, pues sabemos que sí es largo, ¿no? O Mm. sea, eso sí es complicado. Digo, lo entiendo porque se tratan de menores, o sea, se Ujú. trata de la vida de un niño, no es como cualquier cosa. Sin embargo, sí tarda bastante, sí es la parte difícil. Me surgió una duda, ¿puedes acoger a un menor como casa de asistencia en lo que se aprueba el trámite de adopción? Sí, sí, es Ah, decir, okey, okey. tú te certificas como familia de acogida y lo que vas a hacer con eso es cumplir la función como si el niño estuviera en una casa hogar, ¿no? Entonces, tú le das todo Ah, ese tipo de asistencias, cuidados, XD. amor, Si cuando al educación. niño le hacen la liberación de su tema legal, ya se puede adoptar, ¿no? Y La puede parte que sí difícil aprueben o puede que no. Exacto. La parte difícil es cuando de repente aparece la familia, ¿no? Y el niño ya tiene 2 años, 1 año encariñado con la familia, y luego regresa a su familia biológica, y bueno, lo quieren recuperar, y el DIF siempre le va a dar la prioridad a la familia biológica, Claro. a la familia, a conservar los lazos sanguíneos. Entonces, bueno, esa es como la parte difícil, ¿no? Que después no sabes si sí te vas a poder quedar con el menor o no. La parte bonita, pues, es como poder ayudarlo, poder estar ahí brindándole ese apoyo en lo que se soluciona su situación. Otra duda que me surge también, Yaneli, es, hay mucha gente que estoy segura que no puede tener hijos o por alguna situación, ya está sola y de repente dice: "No tuve ni un hijo y ni me casé ni nada". Ujú. Es ¿Tiene que ser como requisito que tienes que estar en pareja para adoptar o tener a un menor de acogida? En la actualidad ya no, Ah, simplemente con que cumplas los requisitos. Se hacen estudios ujú. y no, como persona soltera también Ah, puedes genial. O sea, adoptar. que diga, yo, ¿sabes qué? Yo nunca me casé, no tuve hijos, pero nunca viví la experiencia de tener un bebé o de tener un niño conmigo, o Ujú, que ujú. el lazo, o quiero dejarle algo a alguien, porque hay mucha gente, ¿no? Sí. Imagino que dicen, no Mm. tuve nada, ¿y a quién le voy a ¿Y a quién dejar le va a todo? dejar Pues, mis oye, cosas? ¿sabes qué? Pues, si puedo cambiar la vida a un niño Claro, y yo puedo ser su boleto de lotería, como dicen por ahí, ándale. donde aquí encuentre casa, amor, familia, estabilidad, sobre todo, porque eso es lo fundamental para que un menor Ujú. se quede en una casa, lo voy a hacer y de repente es como que, híjole, pero no estoy casada y te piden un montón de requisitos, te piden un montón de cosas, pues ya nos estás aclarando que ya no es parte de. Ujú, ujú, ¿Qué te exacto. voy a decir? No sé, pero me da la impresión, y es una impresión porque en realidad nunca me he metido a investigar como tal, que siento que aquí en México o en Latinoamérica casi no se da, pues, de que, o sea, no digo que no haya, yo siento que sí hay, pero no es tan popular, vaya, que alguien quiera adoptar a un niño, acoger a un niño. Te voy a decir por qué pienso Ajá. yo que es así. Porque lastimosamente vivimos en un lugar con muchos, ay, ¿cómo se puede decir? Como estigmas sociales, no sé, por ejemplo, el simplemente hecho de que haya un hombre que se enamore de una madre soltera y ya es el señalamiento, ya es ay, qué nango, ¿cómo va a cuidar hijos que no son de él? O no sé qué, o le vieron la cara. Y imagínate uno como pareja y que digas, ¿sabes qué? Familia, amigos, voy a adoptar un niño. Siento que no es tan fácil, por lo menos en esta parte donde vivimos. Siento que hay todavía mucho estigma social o de que te vas a agarrar un problema, son niños que vienen traumados, así asados, o sea, como que siento que hay mucho todavía eso. Sí, sí, y sí es bien difícil porque, como dices, es un estigma. Al final de cuentas, son niños sí que vienen maltratados, sí que vienen muy vulnerados. Sin embargo, también es esperar a que lleguen a una familia amorosa que les tenga estos cuidados, que les tenga esta paciencia y que sobre todo les respete. Y sí es un estigma porque de repente, por ejemplo, familias que quieren adoptar se van por los niños chiquitos, ¿no? No, yo quiero un niño menor de 3 años. O un bebecito, si hay bebecitos, sí, ¿no? Pero, ¿qué pasa con aquellos niños que crecen, con aquellos que tienen 8, 10 años, ¿no? Con aquellos niños, de repente, que ya tienen 15, 16 y que realmente ya a esa edad, o familiares que podían ayudarlos ya fallecieron, o Mm. su familia, por ejemplo,
como les decía, que vienen de fuera, ¿no? Son niños que se los traen de Guadalajara y empiezan a hacer una vida aquí solitos, sin nada, ¿no? ¿Y qué pasa con esos niños también? Surge otra duda, comentas que tienen casa hogar hasta los 18 años. ¿Qué pasa cuando ya cumples 18 y nunca estuviste en una familia de acogida y nadie te adoptó? Actualmente creo que Casa Hogar ya no los deja con edades tan prolongadas, es decir, creo que a los 12 ya les buscan otra casa hogar más acuerdo a su edad. Eh, ¿Qué pasa? Pues ya son libres legalmente, ¿no? Es decir, dejan de ser niños, ya se hacen responsables y pues se tienen que enfrentar a una sociedad, ¿no? Tomando en cuenta que no sabemos pues el tiempo que tienen en casa hogar y que no tienen ni un respaldo emocional, que a lo mejor Fuerte. ni un respaldo familiar, que les toca enfrentarse a la cruda realidad, ¿no? De qué es vivir afuera. Y que es no tener familia, no tener casa, no tener nada. Y muchas veces con lo único que te defiendes es leer y escribir. Pero literal, ¿es como tu maleta y a la calle, o si hay alguna, clase de apoyo de algunos meses o algo? En aquel tiempo que yo estuve ahí, Casa Hogar, depende del comportamiento del menor, le seguía brindando como el hospedaje, ¿no? Todos esos cuidados y el menor seguía viviendo ahí. Si era un menor que ya tenía 18 y empezaba a ser como eh, cosas que no, Problemático. problemático, gracias. Pues sí le decían, oye, no, o le buscaban la ayuda con el DIF, de decir, oye, DIF, está esta situación con este niño, si tienes alguna otra casa, ¿no? Aunque ya es mayor de edad, que le puedas apoyar. Pero en sí, pues no hay un lugar que los contenga, ¿no? Yo te puedo contar una experiencia. Antes de ingresar yo a Casa Hogar, quisimos adoptar a un menor que ya era mayor de edad, ¿no? Es decir, él ya era libre y seguía viviendo en Casa Hogar. No lo llevamos a mi casa, yo todavía no estaba casada, entonces era casa de mis papás. Y fue difícil la parte en la que él se adaptara al lugar, ¿no? Por ejemplo, si quería ir al baño, le decía: "¿Puedo ir al baño?". Sí, estás en tu casa, ¿no? O sea, adelante, puedes ir al baño, ¿no? "Ay, ¿puedo agarrar esa manzana?". O sea, sí, chulo, o sea, siéntete libre, ¿no? Con esa confianza, con esa libertad. Y es como desde ahí Es venimos difícil, pues. es difícil, ajá, su libertad fue tan recortada que no saben hasta dónde pueden No hacer, tienen que iniciativa. ajá, y les cuesta muchísimo trabajo Fíjate adaptarse. que eso te iba a decir hace momento cuando estábamos empezando el episodio que Géminis preguntaba cómo es un día normal, yo me quedé pensando, dije, es que yo siento que ellos nunca tienen como tal un día normal porque se siente como estar en la escuela, como salir de la escuela para entrar a otra escuela, donde tienes Ujú, que tener reglas, donde tienes que tener aquello, donde tienes que pedir permisos, donde no hay horarios y obviamente sé que muchos psicólogos, por ejemplo, enfocados en niños y demás, recomiendan que un niño tenga rutinas, que tenga horarios, sí, pero en el hogar es distinto, o sea, es una dinámica muy aunque el niño tenga horario de dormir, no es como no se siente como un pelotón que tiene que estar así cumpliendo y son tantos niños y fórmense y órale, lavarse los dientes sistemáticamente y váyanse, o sea, es como algo más de la vida diaria y acá yo ujú. siento que de cierta manera no se siente tan así. Obviamente yo creo que tal vez sí hay niños que ya se acostumbran a vivir así, pero el hecho de que ya, como dices tú, se adapten a una familia, ay, es lo difícil, Es la ¿no? parte complicada, sí. Y sobre todo porque, okey, les damos esta formación, ¿no? A lo mejor Ujú, tienen cubiertas otras partes, ¿y dónde queda la parte emocional, no? ujú. ¿Dónde queda esta parte de, tengo a alguien que me ama, tengo a alguien que me abraza, tengo a alguien que me cuida? Y es bien curioso porque, por ejemplo, los niños cuando se enferman no reniegan por su medicamento, ¿no? No, ¿te Mm, toca tu medicina? Sí, tía, y ahí voy, ¿no? Ahí a todos nos dicen tías. Tías. Ajá. mm, Sí, tía, ahí voy. Y no reniegan. ¿Por qué? Porque es un momento en el que tú le das una atención, en el que tú lo estás cuidando, en el que tú le mm. estás ayudando, y para ellos eso es muchísimo, ¿no? Entonces, de repente es como, no quiero decirlo así, pero casi quieren estar enfermos para que uno los cuide de esa forma, Sí. ¿no? De Entonces es hecho, sí hay una difícil. condición, ¿no? De personas que son adictas a estar enfermos o a fingir que están enfermos para Para recibir recibir la atenciones. atención. Sí, Había sí, un caso claro. muy famoso de una señora que se la pasaba embarazada y fingiendo que estaba Que está embarazada. embarazada para que la gente, ¿qué se te antoja? Y que te traigo y así como que los cuidados, era adicta a la atención que recibía cuando estaba embarazada. Ujú, ujú.
Claro, sin embargo, en este caso, pues viene desde una Ujú. carencia muy natural, ¿no? Es decir, pues son niños, Sí, claro, necesitan su necesitan esa es atención. parte de las necesidades humanas, vaya, o sea, esa atención, ese cariño, ese sentir que alguien me siento respaldado, ¿no? Me siento, Claro, claro. ¿Sabes? Me, mirado. me estoy poniendo a analizar lo verdaderamente choqueante que puede ser sentir que no hay alguien que vele por ti, o sea, en el sentido de, si me pasa algo, él me va a cuidar. O sea, porque bueno, nosotros que somos mamás, ya tenemos hijos, yo, por ejemplo, no puedo vivir un día sin ver a mi hijo y decirle que lo amo, o Ujú, abrazarlo, buenos días. De hecho, siempre es como que buenos días, mi angelito, y lo abrazo, y él ya sabe Ujú. que esa es nuestra claro. rutina todos los días. Y cuando no, cuando se despierta y no le digo buenos días, mi angelito, es, ¿no me vas a ¿Qué, decir, estás ¿Estás enojada enojada? o qué? no me vas a decir buenos días tu angelito? Ujú, Y yo, claro. buenos días, mi amor, ¿cómo estás? Y ya, te amo, lo abrazo, y que para lo mejor uno, híjole, como mamá, siento que somos obviamente más sensibles las mujeres, dices, uy, qué fuerte. Ujú, Y tú como psicóloga, Janely, ¿cómo es la rutina que tú llevas con los niños o llevabas con los niños? Que nos compartas un poquito si se puede, ujú. para que ellos se sintieran que merecían ese trato, que merecían ser amados, porque me imagino que de repente como, bueno, y entonces nadie me quiere, entonces nadie me cuida, estoy aquí porque no hay de otra. Fíjate que a mí no me tocaba esa área, en casa hogar yo no estaba a cargo de la psicología de Ujú, los niños, sin embargo, lo que yo hacía era abrazarlos todo el tiempo, ¿no? Y era y mi amor y mi niño y tener ese tipo de afecto. Y muchas veces yo le decía a mi pareja, ¿no? Yo no voy a ir por la paga, porque en realidad pues el pago es el mínimo, ¿no? Ujú. Yo le decía, yo voy por los abrazos de sus niños, porque Sentir que aportas algo. sí, eso era realmente, o sea, saber que al menos hay alguien que los va a ayudar, ¿no? Porque de repente la vivencia que ellos tienen o tienen arranques de ira muy, muy fuertes, ¿no? En el sentido, y yo lo comprendo, ¿no? Es decir, hay tanta frustración, no tienen una figura que les modele, que les moldee cómo deben cuestionar sus emociones, cómo Ujú. deben gestionarlas que hacen, pues, como una olla de presión, ¿no? De repente hay estos desbordes de frustración, de ira, de enojo, y llegar y abrazarlos y decir: "Mi amor, tranquilízate, todo va a estar bien", ¿no? Y Ujú. es un todo va a estar bien, bueno, nos vemos el lunes, ahí nos vemos, ¿no? Porque Yey, uno cumple un horario, uno cumple y es bien difícil. sí, Sí es bien difícil, sí parte el corazón y hay mucho por hacer, sí. pero hay poco que podemos hacer también. ¿Tú puedes o tienes, tienes y puedes, compartirnos alguna anécdota que te haya marcado? Uy, nomás una. O Sí, varias. sí hay varias. Uno de las que siempre, las tengo muy marcadas es en el expediente de la menor, cuando ingresa, refiere que los vecinos son los que hacen el aviso a las autoridades, porque una niña de año y medio sacaba su manita abajo de la puerta pidiendo comida. No. Año y medio de edad. Uf, y se me enchina y de repente es bien difícil imaginarte a una menor de un año y medio que no tiene la culpa de nada, haciendo Viendo lo la manera de necesario sobrevivir. para sobrevivir. Exacto, es bien fuerte y dice, si esa niña está viviendo eso, ¿qué otras cosas no pudo haber vivido? ¿No? O Ujú. sea, estaba expuesta ante ambientes obviamente nocivos, no sabían qué personas entraban a su casa, era una situación mucho de pobreza, mucho de drogas, y dices: "Híjole, para que una niña tenga que hacer eso, ¿qué es lo que cómo es el ambiente en el que está Sí. viviendo?", ¿no? Y entre otros, pues, no sé, a niños que en el bibi les ponen alcohol, algún tipo de O como drogas para para dormirlos. dormirlos, para que no estén gritando, para que no estén llorando, para que estén tranquilitos. Yo había escuchado una vez de también en un podcast que hablaban precisamente de niños que llegaban con adicciones, y eran adicciones inducidas, o sea, no era Ujú. Sí, porque sí, ellos sí. obviamente querían. Y es otro tema bien difícil, porque llegan a la casa hogar, o ¿casa hogar es como se llama literal, o sí se les conoce en general como casa hogar? Perdón. En general Sí, son ¿verdad? casas hogares, ajá. Que llegaban a una casa hogar y, pues, resulta que empezaban enfermos y enfermos, pues, ándale, que están teniendo síndrome de abstinencia. Ujú. Y dices: "¿Cómo?". O sea, les hacen obviamente sus estudios, sus exámenes y demás, y dices: "No, pobres infancias, pobres niños". Fíjate que
yo les quiero compartir o les voy a platicar que hace bastantes años, y no me acuerdo si ya le había platicado en un podcast, a mí me tocó estar de cerca en unos cursos de superación personal que hacían Okey, aquí en Autlán. okey, No sé okey. si los llegaste a escuchar, en un tiempo se llamaban, Crecer, Ser Oh, sí, Libre. sí, 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 sí Sí, me ¿verdad? tocó también. Y bueno, pues en una ocasión ahí estábamos, nos gustó estar mucho tiempo, tras bambalinas, como staff que les llamábamos, Okey. y en una ocasión decidieron, hacer, esa iniciativa de llevar a los niños de la casa hogar a vivir, estas experiencias. Ujú. Y para mí fue muy marcado porque yo estaba joven, también yo estaba morrilla, y vivimos esos niveles con todos esos niños y jugábamos como cualquier Okey, otros okey. niños, y eran momentos donde sí, de repente llorábamos, nos ayudaban así, de unas terapias, lo que tú quieras, y ya otra vez jugar como niños. Pero hubo una ocasión que siempre falta, nunca falta ahí el morboso, ¿no? Que empezó Ujú. a preguntarle a los niños: ¿Y qué viviste? ¿Y por qué estás ahí? ¿Y qué te pasó? Y empezaron, y los niños, ¿cómo te lo explico? Sin ninguna malicia, ni como con mucha inocencia, no sé, ay, es que mi papá esto, o ay, es que pasó esto, o ay, así. Y entonces nos tenías al montón de personas ahí llorando con ellos de escuchar sus historias de sus mismas bocas, y que ellos no son como que lloren o se victimicen, es como que, ay, es que me pasó esto. A Ujú. veces los ves como que lo tienen tan normalizado, ese tipo de violencia, que dices: "No manches, qué fuerte". Y en una de estas, ocasiones, yo me hice mucha amistad con uno de los niños más grandecitos, porque estábamos, pues, puros chiquitos, pero eran uno de los más Ajá. grandecitos, y cotorreábamos, y esto y lo otro, no sé qué, y jugábamos. Y él nos contó que, pues, obviamente vivió mucha violencia en su casa y todo, pero una de las historias que compartió que le marcaron, de hecho, no sé si luego tengamos que quitar esta parte, pero se los comparto, es de que él dice que su papá tenía caballos o caballo, algo así, un Ujú. caballo, no sé cómo estuvo el rollo, y que su papá tenía muchos arranques de ira. Obviamente, golpeaba a la mamá, golpeaba a los hijos, golpeaba a quien se le atravesara. Entonces, el señor tomaba y no me acuerdo cómo estuvo, que si empezó a llover o algo pasó que empezó a querer jalar al caballo, no me acuerdo si meterlo de un establo o sacarlo de algún Ajá. lado, no me acuerdo, pero el total que el caballo, pues, no se dejaba domar y el señor estaba renegando, se cae o se tumba y el señor con una ira agarra y con no sé si era un bate, un palo, empezó a golpear al caballo hasta que lo mató al caballo. Guau. Y el niño y su hermanito vieron eso, o sea, fue como dice que él fue la primera vez que le tuvo miedo a su papá. O sea, le tenían miedo, pues, me refiero, porque el señor era violento, los golpeaba, pero cuando él le pasó por su mente, me Lo puede que era pasar capaz eso. de hacer. Ajá, de lo que era capaz. Y, pues, imagínate, para un menor ver la escena donde están para empezar, los niños, o siento que las personas en general, solemos tener mucha empatía por los animales. O sea, vemos los animalitos y no nos imaginamos maltratarlos, ¿no? Ujú. Y ver que pues, literal, le quitan la vida a un animal enfrente de ti, de esa magnitud aparte, Claro, lo que no se ha de sentir, ¿no? Como el miedo. Entonces, cuando nos contó eso el niño, nos quedamos así como de: "Híjoles, no manches, qué fuerte". claro. E historias como esas, Andy, hay muchísimas. Es decir, Ujú, muchas veces creemos que lo que vemos en la tele es como, ay, se la rifaron con esa historia, ¿no? ujú. Pero cuando estás en un lugar como estos, dices, no, se queda corta lo que vemos en la tele, ¿no? La realidad es muy cruel, la realidad es muy dura y muchas veces no lo queremos ver por eso, ¿sabes? Es decir, muchas veces no nos queremos involucrar con estos niños para, pues, no saber, ¿no? Es como si no lo veo, no existe, Mm, o si no lo nombro, no pasa como dicen: y "El ignorante vive feliz". ajá, exacto. Entonces, quienes están viviendo las consecuencias todavía después de lo que ya vivieron, siguen siendo ellos. Mm, Y sí, sí es muy fuerte. Fíjate que ahorita que estás contando esa historia me acordé que muchas de las veces, eh, ay, ¿cómo se puede decir? Justificas el hecho de que, bueno, es que los papás son drogadictos, bueno, es que tiene trastorno de personalidad o tiene bipolaridad o por Ujú. eso hicieron eso. Pero hay otros casos de los que no se hablan, como, no sé si se recuerdan, hace varios meses, de una chica, no me acuerdo si en Costa Rica, que, bueno, no, que era, sí, de Latinoamérica y iba a ir a viajar a Costa Rica y tenía una bebé y la dejó en su casa como una semana sola ah, sí. y Oh, se fue de viaje, guau. bien padre, y la bebé murió.
Guau, Sí, no, no no sé si lo supe. recuerdan, Sí, se fue a estuvo muy juicio y viral todo. en Okey. redes sociales y que la gente decía, es que no me cabe en la cabeza que esta chica no es drogadicta, no, parece que no tiene problemas de personalidad, pero entonces, ¿qué está O pasando sea, que en su Claro. ahí? sano juicio Ajá, dijo: "Ay, ¿sabes qué? Tengo un viaje, Tengo un viaje, ahí ahí lo nos dejo". no, vemos. nadie me puede Ajá. cuidar a la niña, bueno, pues que Bueno. se quede, me voy una semana. Creo que le dejó mamilas hechas, como si la bebé dijera, ay, estas son las mamilas, ay, aquí hay Ay, pañales, déjame. me voy a cambiar. O sea, fue, te lo Qué juro, un cruel. descuido total Sí. y se hizo muy sonado el caso. Habría que ver y que confirmar que no tuviese algún trastorno Yo lo dudo, O ey. yo puedo pensar también que de repente, y se entiende porque estas son enfermedades que a lo mejor la gente dice, ay, son nuevas enfermedades que la gente, los millennials se están inventando como la depresión postparto o todo Ujú. lo que vive una mujer hormonalmente hablando cuando ya es mamá y Ujú. todo lo Claro. que puede Y desencadenar todo eso eso. sí, sí, Ajá. sí. Y fíjate que ahorita que lo mencionas, muchas veces cuando decimos un niño abandonado, lo primero que pensamos es: "¿Y la mamá dónde está?", ¿no? Ujú. Y qué mamá tan cruel, y la siguiente pregunta es: "¿Y dónde está el papá?", ¿no? ¿Por qué no pensamos también en la ¿Y el responsabilidad papá? paterna? Ajá, y el papá, que pues, ¿no? Porque se ocuparon 2. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que sí, cierto, pensamos en la mamá, pensamos en esos familiares, pero al final de cuentas es una consecuencia social, ¿no? Es Sí, decir, no es claro. culpa de ellos, porque ellos también viven en un ambiente bien nocivo, o porque ellos viven en una pobreza en la que no han podido salir, o porque ellos también viven en una situación que es bien difícil. Sí es difícil culpar a la mamá, por ejemplo, es fácil hacerlo, pero es difícil decir 100% es su responsabilidad. Fíjate que, perdóname Ajá. que te agarre la palabra tantito, también ahorita acaba de salirme hace unos días que yo me estaba arreglando en TikTok un caso también, una vecina graba a un niño, ahí está en redes sociales, una niña, creo que era una niña, o sea, como sucia, está abandonada, descuidada, tiene una quemadura en la cara, y la vecina la está grabando, y le empieza a decir: "¿Qué te pasó? ¿Y qué tienes?". Y no sé qué, empieza a decirle. Ujú. Y ya la niña con su poco léxico que tiene, porque está chiquitita, le empieza a decir que su mamá la quemó, y que la quemó porque no dejaba de llorar, y como que le empieza como a dar señas, ¿no?, de qué le Ujú, estaba de pasando, lo que está y viviendo. le dice que tiene hambre. "Me duele la panza, tengo hambre". Y le dice: "¿Hace cuánto que no comes?", la vecina interrogándola, ¿no? No he comido, no sé qué", le dice, ¿verdad? Como le empieza a decir. Entonces la señora, según ella, sube su video como diciendo: "Miren, esto y que el otro, y que hay que ver, y que no sé cuánto", No así que como México sin hambre. ajá. No, de hecho, no, creo que no fue en México, no estoy Ah, segura. Pero bueno, entonces, como según ella, ¿no? Para empezar, lo sube a redes sociales, toda la gente empieza, pues, contra la vecina de que en vez de grabarla, dale De darle comida, de dale comer, algo. claro. Y luego le dicen también, se fue a otra parte del internet a linchar a la mamá. Hija de su Ujú. tal por cual, que no sé qué, hay que agarrarla y hay que hacerle. Hasta que vi un video súper coherente de una señora que dice: "A ver, o sea, sí, obviamente, pobre criatura, o sea, no, obviamente no está bien", pero ya salen más, empiezan a decir los comentarios: "Yo conozco dónde es", y ta, ta, ta. Resulta que la mamá es una niña de 15, 12 años. No, creo que Guau. 13 años, creo que tenía Ujú. 13 años la niña. O sea, es otra niña que la Que la obviamente están fue abusada obligando, y la claro. obligaron a parir. ¿Cómo quieres que una niña de 13 años se cargue a cargo de otro niño, de un bebé? Ujú, ujú. Entonces decía, a mí, yo lo que quiero es justicia para las 2, o sea, no nada más para esa pequeña que obviamente está sufriendo muchísimo. Es quién Claro. es el hijo de su tal por cual que violentó y que la obligó a parir y que obviamente no se puede hacer cargo de esa niña, porque para Ujú. empezar también vive en una extrema pobreza. Claro. Entonces es una violencia sistematizada que viene de muchos factores. Sí, Y sí, sí, sí. obviamente, pues los niños son los más vulnerables. Claro, porque son los que no pueden defenderse, ¿no? Y Ujú, son los que cargan las consecuencias de toda esta violencia sistemática, ¿no? Es bien cruel porque yo tenía niños, niñas, ujú, muchos son víctimas de abuso sexual infantil, ¿no? Lo traducimos como ASI ujú. con las siglas. Y ellos me decían: "Tía, ¿por qué yo tengo que estar aquí encerrada o encerrado por algo que viví y mi agresor está fuera libre? No Ujú. sé, por qué yo estoy pagando por algo que yo no estoy haciendo y no puedo tener una vida normal y no puedo y mi agresor está bien tranquilo allá afuera, libre". Incluso cuando crecen, o sea, Sí, porque cuando ya esa niña, ese niño se vuelve adulto, adulta, aún así, como te digo, la vergüenza la pasan ellos. ujú,
cuando Ujú. tienen una pareja o se casan, están así como, no le cuento mejor que sufrí abuso, o si cuentan es como que si estuvieran manchados, como que si estuviera, o sea, ellos siguen sufriendo las consecuencias de otros que ahí están como si nada. Claro, y además no tienen la justicia que requieren, ¿no? Es Ujú. decir, cargan con la consecuencia y además con el trauma y además con sin nunca haber resuelto un poquito O eso. el señalamiento. Ajá. Y Anely, tú también, platicando fuera del aire, me acuerdo que me estabas platicando que también te tocó estar en el lado de reinserción, ¿se le dice? Como de que vuelven nuevamente a sus hogares, se vuelven a Ajá, integrar a ajá. sus hogares. Y quisiera pensar que tienes alguno que otro caso de éxito, ¿o Sí. no? Ay, porque yo digo: "No, ya, por favor, suéltenme, me Ya, estoy muriendo". fíjate que sí, y esa es de las partes bonitas que me puedo quedar, ¿no? Ujú, Y es un éxito que es un poquito agridulce, en el ujú, sentido que son niños que ya son reintegrados con nuevas familias, ujú. pero que, sin embargo, sus procesos siguen a medias, ¿no? Es Mm. decir, tengo 4 o 5 familias que tienen ya más de 3 años con los niños, ¿no? Los niños ya van creciendo, ya están grandecillos, pero su proceso legalmente todavía no son sus hijos, ¿no? Y entonces, existe esta impotencia, este enojo por parte de las familias en el hecho de decir: "Oye, no le puedo dar seguro a mi hijo. Oye, para inscribirlo a la escuela sigue teniendo otros apellidos. Oye, le quiero dar papeles, me lo quiero llevar a Mm. Estados Unidos, no puedo hacer nada con estos niños todavía porque, pues, legalmente no son míos", ¿no? Entonces, sí es complicado y sobre todo, bueno, ahorita que estamos hablando en estos casos de éxito, Ujú. porque lo dices, bueno, ya están los niños con una familia, qué mejor. Sin embargo, es como sigue todavía ese proceso a medias que, bueno, ojalá y pronto se solucione. Ujú. Pero sí hay grandes historias, ¿no? Grandes sabores de boca. Yo Ahorita me siento ay, perdona. Ahorita me viene a la mente en una ocasión, pudimos llevarla a la playa a las niñas, Ah. ¿no? No había quien manejar el camioncito, dije: "Bueno, vámonos, yo me las llevo". Éramos como 14 niñas y otra cuidadora y yo, ¿no? Pues un show porque son adolescentes, porque son niñas, pero bueno, la experiencia de llegar y que conozcan el mar, ¿no? Y muchas: "Tía, ¿a poco es el mar?". Y cuando se mete, luego una dice: "Tía, el agua está salada", ¿no? O sea, No te lo tomes. y es como de, ¿cómo ni siquiera eso sabían, no? O sea, Ajá. cómo poder brindarles esas experiencias, creo que son estos buenos sabores de boca que nos deja y que digo, bueno, contribuí un poco a que esto sea mejor para esos niños, ¿no? Ay, Y sí. sí, en temas de adopción sí ha sido difícil, pero se puede también, ¿no? O sea, sí es un tema que hay que tenerle paciencia, mucha, mucha paciencia, tanto al sistema como a los niños, ¿no? Porque también para ellos puede ser un poquito difícil. Sin embargo, pues lo merecen. Merecen ellos tener este sustento, tener este respaldo y poder ser ayudados. Tengo una duda Adelante. y yo creo que es para toda la gente que está compartiendo con nosotros este episodio y estoy segura que al igual que nosotras está conmocionada, está, vaya, despertamos un lado sensible que sabemos que existe, pero ya que te lo platican, ya es como que te vuelves muy consciente de la situación y de lo afortunado que eres de tener una casa, de darle una estabilidad a tus hijos, de que tus hijos tengan un hogar con amor, con cuidados, etcétera. Y Claro. yo quiero saber si hay manera de que la gente que nos está viendo y que tenga la intención o iniciativa de aportar algo para la casa hogar lo puede hacer y cómo lo puede hacer, de qué manera. Hay voluntarios, hay gente que les lleva comida, ¿cómo se maneja? Sí, mira, se divide como en diferentes áreas, se puede aportar de forma económica. Hay un programa que se llama 1000 de 100, que la idea es juntar a 1000 personas que den 100 pesos, ¿no? No Mm. se ha logrado, ¿no? Todavía. Creo que el programa ya tiene como más de 100 años y todavía no se logra ¿A esa parte. poco? Tiene mucho ese programa. Es decir, a lo mejor inician y ya luego se les olvida y ya no Ujú. llevan, ¿no? Pero la intención es decir, con solo 100 pesitos tú puedes aportar cada mes para ayudar a estos niños, ¿no? Mm. Ese puede ser una parte. La otra parte es que lo que más se ocupa ahorita es el área socioemocional. ¿Qué significa eso? Pues que estos niños tengan esta interacción, ¿no? Que ayudarlos a que se integren un poquito más en esta sociedad, que estos niños puedan conocer otras historias, conocer otras familias, que hay Ujú. gente que los apoya, que hay gente que va a verlos, que se preocupa por ellos, ¿no? Entonces, los horarios de visita en Hogar San Isidro son de 10 de la mañana a 12 los sábados.
Si alguien tiene la inquietud y dice, yo me puedo armar un partido de fútbol, pues en ese horario puede pedir información, y lo mejor dicen, yo puedo ir un viernes en la tarde o yo voy un jueves. Pidiendo información, poniéndose de acuerdo, se puede Ujú. hacer, ¿no? Como para hacer actividades Sí, recreativas, o sí, a lo sí, mejor sí. también podría ser, digo, no sé, ¿verdad? Qué Ujú. tan difícil sea, y sé que nos lo aclaraste, y hace 2 años que no trabajas ahí, sería cuestión de ahorita investigar los protocolos actuales, pero hubo un tiempo que hubo un programa que llevaban a las escuelas al cine. Y Ajá, había niños okey. que nunca jamás habían ido al cine. Se me Sí. ocurre que tal vez también alguien tuviera la inquietud de decir: "¿Sabes qué? Me voy a llevar a 20 niños al cine, o cuántos hay ahorita en la casa, Y y lo veo cómo le hago, armamos, pero me ¿no? lo llevo". Yo Sí. pienso que sí se podría Sí, sí, también. sí. Fíjate que ese era uno de los proyectos que yo quería hacer, nada más no tenía yo la facultad, ¿no? Es decir, mi cargo de trabajadora social no me daba como para gestionar Ujú, tantas cosas, porque implicaba meterme en otros horarios, bueno, en fin. Y sin embargo, sí es un proyecto muy bonito, ¿no? ujú, Porque sí, muchos niños no tienen esa vida normal que cualquier otro niño, ¿no? Y les ujú, pongo un ejemplo bien sencillo. Bodega Aurrera, no sé si se pueden decir marcas, pero, Bodega Aurrera, la nueva, la de la glorieta, son bienhechores. Ellos aportan cosas que en buen estado, que a lo mejor ya no lo pueden vender, se lo dan a casa. No sé si en la actualidad lo sigan haciendo, mm. pero en aquel entonces lo hacían. Ah, qué bueno. Y ajá, es una labor muy bonita. Y ellos les hicieron una posada a los niños, ¿no? Se vistieron de princesas, las encargadas, y bueno, bien contentos, fueron una parte de ahí, del almacén de Bodega Aurrera. Todos los niños encantados, contentos, y uno de ellos dice: "Tía, ¿puedo ir al baño?". No, pues sí, ¿verdad? Y para ir al baño es cruzar toda Bodega Aurrera. Bueno, va el primer niño al baño, ¿no? Y cuando se levanta, se baja solo el baño, ¿no? Y, oh, guau, se bajó solo el baño, ¿no? Cuando se quiere lavar las manos, no hay que abrirle, ¿no? Tiene sensor para Ah, que sí, caiga, oh, guau, ¿no? Y para secarse las manos era, pues, el salir airecito. ajá. Y, o sea, lo que más les gustó de esa experiencia fue ir El al baño. baño. Te lo juro que era un Ah, desfile, llegaba yo con 2 niños y luego eran Así, otros ve 3 al baño sí, para que veas ajá, sí, yo también quiero ir al baño. Y ese día nos la pasamos yendo, yo le di ahí como mis 10,000 pasos ese día, porque tenía que recorrer toda esa actividad, ¿no? Pero dices, como algo tan sencillo, como algo que a lo mejor es tan normal para Ujú. otras personas, para ellos no lo es, ¿no? Para ellos son vivencias, es decir, ellos viven una realidad diferente. Pareciera que Ujú. están en otro mundo, porque no están viviendo ni actualizándose con lo que está pasando aquí afuera. Ujú. Sí, También sí. estaría bonito que algún músico altruista que quiera ir a enseñarles clases de guitarra o algo, estaría bonito. o Sí, alguien que estaría muy cante y bueno. que Alguien, quisiera ir ándale. también. Sí, Claro. claro. No, pero yo no sé enseñar a cantar. No, pero Bueno, pues pero llevar a un músico y cantar con sí, ellos. sí, Ah, sí, no, sí. sí, eventos y eso sí, pero, yo pensando en algo más como que se quedaran como o clases de otra cosa, pues, que los enseñaran a cortar el cabello, a hacer algo Sí, que luego cuando salgan de ahí digan: "Ay, mira, pueden pues yo sé tener hacer esto", ujú, o "A mí ujú. me enseñaron a coser", o "¿Sabes qué? Yo resulta que me metieron a un tallercito de carpintería". Estaría bonito, pues, que Sí, buscáramos no solamente en el momento de: "Ay, qué bonito se la pasaron", no, pero y y ya. que el gobierno viera la manera de dejarles algo que pudiera darles herramientas, vaya, Ujú, ujú. estaría padre. Sí, Porque es curioso que en la cárcel sí manejan todos esos programas. O sea, ujú, sí las enseñan a coser, sí las enseñan a cortar cabello, sí las enseñan a, ¿qué más hacen? Bolsas, cosas Ujú, artesanales. Les pagan una nada, si no lo claro. aclaran por ahí, pero sí sería padre que lo hicieran también para los niños, para que el día que desgraciadamente no regresan a su hogar o no son adoptados, no salgan con una maleta de sueños y decir, ¿y ahora qué hago? Ya Ujú. no puedo estar en la casa hogar, ahora ujú. Sin esta es la vida habilidades, de ¿no? adulto y de aquí que sí, o sea, ¿qué hago? Claro, y no es solo una responsabilidad gubernamental, ¿no? Es decir, como sociedad Sí. podemos aportar ese granito de arena, ¿no? Podemos interesarnos y a lo mejor descubrimos que hay cosas que podemos o presionar o hacer un poquito más y si lo hacemos todos juntos, va a ser mucho más fácil, ¿no? Sin embargo, creo que lo más sencillo es opinar y decir, no, yo sé ciertas cosas de ahí, no, ok, pues si tú sabes ciertas cosas, ¿qué estás haciendo con esa información que sabes, no? Creo que es responsabilidad de todos Ujú. involucrarnos y cuidar a esos niños, porque al final de cuentas somos también parte responsable de eso que está pasando, ¿no? Es Claro. decir, como no es mi familiar, bueno, pues yo no tengo que ver, no es mi culpa, yo no lo
Ujú. ¿no? Y sin embargo, creo que sí podemos hacer eso. Es bien difícil porque también como sociedad, lo mínimo que podemos hacer es dejar de señalarlos, Sí, ¿no? Y claro. poder dejar de decir, ay, pobrecitos niños, ay, pues sí, son niños que han vivido cosas bien difíciles y niños afuera que también lo han vivido, o adultos que Sí. también han vivido cosas bien difíciles y a lo mejor es algo traumático, pero hay que darle la vuelta, ¿no? Hay que decir, Ujú. okey, pues lo siento mucho, pero vamos, hay que avanzar adelante. Muchos de esos niños, por ejemplo, en áreas escolares, siguen viviendo un bullying tremendo, ¿no? O sea, Ujú. van a la secundaria, la primaria y son los primeros señalados, o son los que de repente llegan y se pelean porque andan defendiendo, no, tía, pues es que a fulanita le empezaron a decir de cosas y pues yo no me le dejé y Ujú. me peleé, sí, híjole, ¿no? Y pues es eso, ¿no? Como sociedad todavía seguimos señalando, todavía seguimos eh, haciendo como que si no pasara nada, ¿no? Sí. Fíjate que en redes sociales vi una frase, no sé si la diga exactamente como la leí, pero decía así de que: "No se engañen, no son pro vida, son pro parto", Claro. porque las vidas no les importan en realidad. Ujú, Y digo, sí es cierto, o sea, lo que les interesa es que paran y que ese niño nazca, ujú. pero, ¿Qué ¿qué pasa con hacemos ese como niño? sociedad Ujú. más allá de eso? O sea, y yo me acuerdo que una vez tuve una dizque medio discusión con una tía que hablábamos sobre eso, sobre el aborto y sobre el provida y no sé qué, y ella estaba aferrada que ese niño tenía que nacer porque era una vida y que tenía derechos y que no sé qué, y bueno, yo le decía a mi tía, o sea, sí, está bien, tiene derechos y todo, le dije, pero ¿qué pasa con esa vida? Le dije, ah, no, es que ese ya no es mi problema. Ujú. Yo le dije: "Exacto, es que eso es lo que dicen las feministas o los pro aborto, que dicen, pues, si un déjenla que ella elija, que tenga la opción de elegir, de decir si está o no, porque no sabes qué va a pasar de esa criatura después". Y Claro. bueno, ahí nos metemos en otra camisa de 11 varas, porque es un tema súper que cada quien va a tener su opinión y demás, pero esa frase yo sí creo, coincido 100% con ella, no somos pro vida, somos pro parto, Claro. porque cuando nace ese niño, no nos interesa. Ajá, ya no hay un seguimiento, ¿no? Ya no Ujú. hay un yo qué puedo hacer por él, ¿no? Y como sociedad podemos aportar mucho. Ahorita me acuerdo de una historia de una amiga que adopta un bebé. Bueno, más bien, la mamá vive una situación de drogadicción, ya tiene otro hijo y está embarazada o acaba de tener un bebito recién nacido. Y la mamá de forma consciente dice, yo no le voy a poder dar una vida que merece este bebé, ¿no? Y se le entrega a una Institución. chica, se le entregó directamente a Ah, una persona y le dijo, así como le firmó un papel y dijo, quiero que este hijo sea tuyo, ¿no? Esta chica hace el proceso legal, acude al DIF y bueno, el DIF le dice, mientras está tu situación, te lo vamos a recoger y lo vamos a dejar en casa hogar, ¿no? Un bebecito chiquito de 4 meses y todo. Sí, Mm, ese niño ya tiene una familia, pero bueno, no ujú. nos vamos a meter en ese tema. Y hablando con esta chica, coincidíamos en eso, ¿no? O sea, cómo también en esa situación hay un acto de bondad por parte de la mamá en el hecho de decir, no lo puedo hacer, no lo puedo cuidar, no le puedo dar eso que él necesita. Bueno, busco la manera con quien sí, ¿no? Y es Ujú. un poquito abonando a eso, a tener esta responsabilidad de ser provida, ¿no? O sea, de realmente darle vida a ese menor y buscar conseguirle a Su alguien que sí, seguridad. ajá, que sí le brinde eso. ahorita que nos cuentas esa historia, recordé que yo conozco a una persona que también pasó por algo similar, pero si te soy franca, no se dirigieron con una institución como tal. ¿Okey? Se hizo el registro, tú sabes que México mágico, Ajá, y el niño legalmente es de ellos, aunque biológicamente no lo sea. Y como matrimonio lo cuidaron mucho tiempo juntos y después tuvieron a sus hijos propios. okey, qué Cosa que se me bonito. hace, digo, güey, o sea, qué padre, qué humano, porque la persona que les dio a ese menor tenía problemas, de adicción Ujú, y, pues, obviamente dijo: "No le voy a dar una vida digna", y la conocían a esta persona y ella fue lo legal, hizo, ¿saben qué? claro. No voy a tener a mi bebé, pero la verdad no lo puedo cuidar y yo sé que ustedes están intentando tener hijos y todavía no los pueden tener, entonces, pues, para que este niño no se quede, y ella fue como de: "Sí". Ujú, claro. Fíjate que yo siento que se da mucho en eso, por lo menos de casi siempre en cada barrio, En los ranchos, sobre y todo. conocemos Se de un niño conoce a que ya se fue a vivir con un vecinito o con una señora que lo empezó a cuidar,
porque los papás, pues, con problemas o lo que tú quieras, y se desentendieron de la criatura. Y afortunadamente no hacen algo por llevárselos aunque les den mala vida. O sea, es como que, bueno, pues ya se lo quedó la vecina o se lo quedó doña Chona, pues ahí ya es de él. Ya, ajá. Y como que se da mucho en eso, en los ranchos, de que de repente, ahorita me acordé, Geme, que cuando yo estaba, ¿cuántos años tendría? Yo creo que, no sé si ya estaba embarazada de Amber o ya estaba Amber. Creo que sí estaba Amber. En una casa de las tantas donde vivieron mis abuelitos, llegaron unos nuevos vecinos justamente a un lado de con mis abuelos. Y había una niña chiquita, pues ya caminaba y hablaba, pero estaba chiquita. Y esa niña siempre estaba en la calle o en la casa de mi abuelita. O sea, mi abuelita la acogía, vaya, de que ya comiste. No, vente, vamos a comer. Y ya le daba de comer, le daba de desayunar, le daba de cenar. Obviamente, pues uno no tiene miedo de meterse en problemas y ya la noche era como, ándale, ve con tu papá, ándale, ya ve con Ujú. tu mamá. No te puedes dormir aquí porque si te empiezan a buscar y yo me voy a meter en problemas. Total, la niña se la pasaba todo el tiempo con nosotros. Se hizo amiguita de mis hijos y todo. Y pues, obviamente nos empezamos a dar cuenta de situaciones donde el papá tenía problemas de adicción. O sea, al parecer la mamá, como que el señor era padre soltero, la Ujú. mamá no sé si falleció y tenía a la niña y el señor todo el tiempo se la pasaba pues en su avión, ¿no? Y, ay, fue bien cruel porque de repente vimos que se fueron, ya no volví a ver a la niña y hasta hace poco, vi al señor ya en situación de calle. O sea, de Okey. que yo ya no supe nada de esa niña. Quiero pensar que ojalá, el sistema no le haya fallado y esté en algunas buenas manos de que ella esté, pues, a lo mejor si en una casa hogar o ya con una familia, pero me acuerdo de la sensación de que ver a ese vecino y verlo ya en situación de calle y dije: "¿Y qué pasó con su hija?". Y qué fuerte, ¿no? Porque Sí. dices, ¿quién va a responder por esa niña o qué pasó? En Ujú. realidad es muy incierto y también niños en hogares no saben qué va a pasar con ellos, ¿no? O Ujú. sea, y estas violencias, como bien lo dices, no solo lo viven los niños en los hogares de acogida, ¿no? O en casas hogares, sino también lo viven afuera. Eh, Hay niños que sí logran ingresar al sistema y que el sistema les aporta lo que les puede ayudar. Sin embargo, hay niños que no lo logran, ¿no? Y es aquí donde se vuelve este ciclo marcado o sistemático de por qué estamos como estamos, ¿no? Luego se repiten esas Ujú. historias. Y Andelis, ¿sientes que estemos dejando algo que pudiéramos destacar antes de que se acabe la entrevista? Pues creo que motivarlos o hacerles hincapié en no olvidarnos de estos niños, motivarlos a la adopción, buscar abrir un espacio para estos menores. No les voy a decir que es fácil, claro que no, pero pues se puede generar este espacio. Muchas veces es mejor abrirle las puertas de un nuevo hogar, no en todos los casos, pero muchas veces como esta violencia ya está sistematizada, si regresan a sus hogares, de repente vuelven a caer, ¿no? Se vuelven a caer en esa violencia y es difícil brindarle al niño una nueva oportunidad, ¿no? Porque luego va a ser un niño que posiblemente repita esta situación con sus hijos, si es que llega a tener. Entonces, como generar este espacio de conciencia sabiendo que son niños que nos necesitan y como sociedad podemos hacer mucho, ¿no? Ujú, Simplemente señalando y además de señalando, actuando y además de actuando, involucrándonos, ¿no? Es ujú, decir, puedo apadrinar un niño, visitarlo, verlo, saber cuáles son sus necesidades, no olvidarnos de ellos, ¿no? ujú, claro. Fíjate que yo con este episodio me queda más que claro lo que me puedo dejar que aprendí, que las infancias no son solo responsabilidad de los papás, sino también de toda la sociedad, Sí, que debemos de involucrarnos y ver la manera de ayudar, poco, mucho, pero que no nos hagamos oídos sordos y ciegos, ¿no? claro. Entonces, pues, la verdad te agradecemos muchísimo que hayas venido, que hayas platicado con nosotras. Estábamos un poquito nerviosas, la verdad, les voy a decir sinceramente, o sea, tanto yo como Géminis, porque no queríamos, vulnerar información o que se sintieran aludidos o atacados a algunas instituciones, porque no va por ahí. Al contrario, lo que queremos es que la sociedad diga: "Ay, ¿cómo podemos ayudar? Está pasando esto". Eh, Me queda claro que no solo en Autlán, a nivel mundial, pasa en todos los lugares, básicamente. Entonces,
de qué manera decir: "Ay, mira, pues no hay que olvidarnos de esto". Por Claro. ejemplo, cuando llega diciembre y vienen las campañas de regala un suéter, de hay que llevar juguetitos y así, puede parecer algo muy banal o algo muy de: "Ay, juguetes", pero créeme que es una experiencia que va a quedar en su corazón de esos niños. Claro. Y también no solamente en Navidad, ¿no? Es decir, porque a lo Ujú. mejor en Navidad a todos nos despierta este sentimiento Espíritu, de, ajá, el ajá. espíritu navideño y ya queremos, y en Navidad sí nos acercamos, ¿no? ¿Y qué pasa con el resto del año? ¿No? O sea, es Ujú. como, en Navidad sí se ve que incrementa como este interés, sin embargo, todo el año ya no se ve, ¿no? Entonces sí es como generar esta conciencia y decirles que estos grupos sociales sí tienen un impacto, ¿no? Hace rato mencionabas los grupos feministas, ¿no? Y cómo se han ido reformando leyes, ¿no? Entonces, Ujú. a lo mejor entiendo que si desde nuestra área podemos empezar a hacer ese ruido, pueden generarse cambios. Y me viene ahorita a la mente esta chica Mariana Rodríguez de Monterrey, Sí. ¿no? Que empezó ella a hacer con capullo este ruido, esta conciencia, y de hecho se vio bien marcado que en esa época empezó a haber como más adopciones también aquí Ay, a qué nivel Jalisco, bueno. ¿no? Pero un poquito presionado de parte como de arriba, ¿no? Es decir, a ver, si Monterrey lo está haciendo, a ver, vamos los DIF también y Ujú. hay que empezar a liberar, a hacer esta parte, ¿no? Entonces, sí es difícil, también es difícil para los niños que se quedan mucho tiempo institucionalizados, es decir, que ya tienen más de 8 años en casa hogar, o sea, pues, ¿cuándo vas a recuperar ese tiempo? Son experiencias que dejan de vivir, pero Ujú. bueno, en fin, creo que como sociedad sí podemos hacer mucho, sí hay mucho que podamos hacer, que podamos aportar y al menos visibilizar estas carencias que hay, visibilizar la vulnerabilidad. Hay mucho que podemos hacer. Sí me gustaría que se hiciera hincapié en lo siguiente, y no sé si esta parte la vamos a cortar o no, pero me gustaría que se visibilizara por el sentido de que todos podemos aportar y ayudar. Y no solo porque de repente tengo ganas de ser político y ya me salieron ganas de ir con los de la casa hogar y con no sé qué. O sea, realmente es un tema del que no nos tenemos que aprovechar. Si Ujú. tú tienes la intención por humanidad, por gente que quiere ser empática, por dar un granito de ayuda hacia Ujú. otra persona, que sea sin fines de lucro. Yo no Ujú. digo que con visibilizar no puedas subir historias y demás, porque a lo mejor motivas a más gente, sí, Ujú. pero desde un sentido de respeto, sobre Ujú. todo para los niños, porque pues básicamente ellos lo que buscan es Sí, amor. que no sea una historia o algo Ajá, que puedas vender, ¿no? Es como, exactamente. no, hazlo porque Exactamente. te nace de Ajá, corazón. ajá. Que yo Claro, sé que claro. aquí hay mucha gente que no necesariamente suben historia y sé que ayudan a este tipo de Sí. lugares. Sí, ya Ujú. lo hacen y es bonito y es loable, y se agradece. La verdad que a lo mejor uno dice: "Bueno, voy 2 horas a la semana, ¿no? Voy 2 horas el sábado, un ratito", y a lo mejor para mí no es nada, pero para esos niños es mucho, ¿no? A lo mejor yo digo: "Ay, pues les voy a llevar unos Duritos, a ver qué". Para mí me cuestan 50 pesos, pero para ese niño ya le cambiaste el día o hasta la vida, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita que es periodo vacacional, Mm, la única salida que tienen es a la escuela. Y ahorita que mm. no hay escuela, se quedan Encerrado. encerraditos, ajá. Entonces, es difícil también para ellos esta parte, eh, de lo socioemocional, ¿no? Ujú. Digo, y se entiende porque es una institución que tiene que estar 24 horas, ¿no? Es una familia, a lo mejor con 30 hijos. Ujú. Entonces, imagínate cómo se puede sostener, ¿no? En horas de trabajo son 3 turnos para poder cubrir todos esos horarios. Es difícil. Entonces, algo que como sociedad, yo como persona puedo hacer a lo mejor para mí es poco, pero para ellos va a significar mucho lo que podemos hacer. Y ojo, también si tienes la intención de hacer algo, hay que hacerlo bien, porque, te estás echando a cargo, pues, vidas, o Claro. sea, no vayas de que: "Ay, me los llevé a las albercas y resulta que hubo un accidente y pasó algo", no. O sea, yo digo que sí, de buenas intenciones no se gana, entonces, si si lo vas a hacer, hacerlo de la manera, pues, ir acompañado, que te ayuden más personas, que, si necesitas permisos, que los tengas, si necesitas, porque, pues sí, también a veces pueden pasar cosas que Dios no lo quiera. Entonces, o de que: "Ay, les llevé cosas, dulces a los niños y se me andaba ahogando uno con un dulce", O no. dulces echados a perder, Ándale, o ¿no? dulces echados a perder, no. Hay que tener cuidado y también exactamente, porque también a veces tenemos la buena intención, los sacamos por ahí y regresaron 3 enfermos de la panza. Pues les dejas un Sí, problemón, porque ahora hay que conseguir claro. medicamentos y esto y lo otro. Entonces, sí Sí, hay que hacerlo bien. sí, de repente, por ejemplo, nos regalaban ropa y ya luego la ropa rota o
ropa sucia o ropa así, luego dices, ay, no, o No, sea, pues sí. tampoco somos basurero aquí, ¿no? Ujú. Sí tener esa conciencia y qué bueno que lo mencionas, porque sí es una responsabilidad, al final de cuentas estamos trabajando, estamos pues vinculándonos con un menor que necesita de nosotros y que para él significa mucho que vayamos, que hagamos, que estemos presentes. Entonces sí es importante tener esta conciencia y tener esta responsabilidad y poder decir, ok, pues a lo mejor no puedo venir todas las semanas, pero vengo una vez al mes o estoy presente tal día, ¿no? O cuando tienen tal actividad, pues yo los puedo ayudar. O incluso ser voluntaria y decir, bueno, voy los miércoles unas 2 horas, 3 horas, ¿no? Que también es algo que se puede hacer y que uno se puede Ujú. empezar a involucrar. Muy bien. Bueno, pues nos quedamos con un excelente sabor de boca. Muchas gracias, Yaneli, por habernos compartido tanto. Y yo creo que mucha gente se queda se queda motivada para ayudar, Ujú. visibilizar. La intención de este episodio es que crear más ¿Conciencia? conciencia y que la gente ayude a estas causas, sobre Ujú. todo. O sea, no está mal la Visibilización. visibilización, siempre y cuando lo hagas con la intención de que alguien más se motive. Ujú. O sea, a Ujú, eso me ujú, refiero. ujú. Muchas gracias por tu tiempo, Yaneli. ¿Algo más que gustamos aportar antes O de si quieres despedirnos? dejar tus redes sociales, porque, bueno, Yaneli ahorita actualmente ya no se dedica como tal en este rubro, pero sí tiene consultoría privada de psicología. No sé si recibes también niños o No, adolescentes. actualmente no, solo adolescentes, Okey. adolescentes y adultos. Tengo mi consultorio aquí en el centro de Outland. Redes sociales estoy como Yaneli Corazón Cortés. En realidad no me dedico de lleno a redes sociales, pero Ujú. igual podríamos intervenir por ahí. Voy a estar haciendo algunos talleres para parejas, algunos para Tienes un taller adolescentes. ahorita, ¿verdad? Sí, Sí. tengo Creo que el episodio ya no va a salir como tal, creo que antes de tu curso, tu taller es el para el 2 de agosto. 2 de agosto, Ajá. probablemente no alcance a salir, pero lo que sí podemos invitarlos es que a través de tus redes sociales constantemente haces, talleres Actividades. y Ajá. actividades que pueden ayudar a la comunidad, ya sean pareja, para mujeres, porque también sé que ayudas un poquito ahí en el tema feminista, ¿verdad? Sí, 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 Ujú. sí. Pues buscamos la manera de aportar y de ser, creo que podemos ser puentes para ayudar a las personas y entre todos nos podemos dar la mano, ¿no? Y qué mejor que hacerlo acompañados. Entonces ese es uno de mis objetivos a nivel profesional, por así decirlo. Entonces sí, por ahí estoy en redes sociales y pues les agradezco muchísimo la invitación, la visibilización y pues esta manera tan amena de poder compartir esos temas tan sensibles. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está, señores. Dejen su comentario, suscríbanse al canal. Mi nombre es Géminis. Yo soy Andy G. Yaneli Corazón Cortés. Y todo lo que se habla aquí Se Se queda queda entre entre nosotras. nosotras. Ay, muchas gracias. Ya te sabías el final, ¿verdad? Este programa fue patrocinado por Hotel y Eventos Estancia Villarreal, Tequila El Triángulo. Productos Orfi, Bayash Outland. Gasolinera Lupita, Traite.mx. Carnes y Mariscos La Loba, AFC. Adi Fried Chicken. Civisa, Trámites Migratorios, ATC. Aceros y Tubulares de la Costa. Cooperativa Financiera Cristóbal Colón.